Buenas noches, sentados, por favor. Siendo las 20:15 del 28 de febrero de 2020, le pido al secretario general de este tribunal verifique si hay quórum para llevar a cabo la sesión que ha sido convocada. Le informo que se encuentran presentes las magistradas Marta Alejandra Chávez Camarena y Marta Leticia Mercado Ramírez, así como los colegiados Armando Abril Hernández, Juan Carlos Sánchez León y usted, magistrado presidente. Por ende, con fundamento en los artículos 178 y 204, fracción segunda del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, así como 8, fracción primera del Reglamento Interior de este tribunal, certifico la existencia del quórum para sesionar válidamente. Dado que hay quórum, declaro abierta la sesión y le instruyo se sirva a indicar cuáles asuntos habrán de desahogarse. Con su venia, magistradas, magistrados, el orden del día para esta sesión pública se conforma con 9 proyectos de sentencia correspondientes a 8 juicios electorales y un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Al respecto, les informo que los datos de identificación de los asuntos, como son número de expediente, parte actora y autoridad demandada u órgano responsable, fueron debidamente precisados en el aviso publicado para tal efecto en los estrados de este órgano jurisdiccional. Solicito a la licenciada Liliana Herrera Guzmán se sirva a dar cuenta con los proyectos de resolución relativos a los juicios electorales 18, 29, 32 y 36, todos de este año, que somete a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados, doy cuenta conjunta con los proyectos de resolución de los juicios electorales 18, 29, 32 y 36, todos de este año, promovidos por diversas personas que controvierten los dictámenes emitidos por los órganos especializados de las alcaldías relativos a los proyectos y colonias que enseguida se precisan. Adecuar la caseta de acceso y áreas a su alrededor para contar en cada una con carriles automatizados de entrada y salida para el residente primera etapa en la colonia Country Club, Alcaldía Coyoacán. Iluminación alternativa para la seguridad de San Jerónimo en la colonia San Jerónimo Meacatlán, Alcaldía Milpa Alta. Reestructuración y remodelación de la iglesia de San Antonio Tecómitl en el pueblo del mismo nombre, Alcaldía Milpa Alta. Y finalmente, producción comunitaria y sustentable de alimentos en el mercado Beethoven, aplicado diversas tecnologías en la colonia Peralvillo 3, Alcaldía Cuauhtémoc. Todos con la finalidad de ser sometidos a la consulta de presupuesto participativo 2020-2021. Medularmente, quienes promueven alegaron que los actos combatidos carecían de fundamentación y motivación. Al respecto, la ponencia considera que el agravio es fundado porque si bien en algunos casos la autoridad responsable señaló que la inviabilidad obedecía a que los proyectos eran contrarios a disposiciones reglamentarias, no expuso argumentos lógico-jurídicos que justificaran el contenido, alcances y aplicación al caso concreto. Esto es, debió referir las circunstancias particulares o causas inmediatas tomadas a consideración en cada caso con la debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. De algunos rubros hizo depender su calificación en otros, cuando lo correcto era que señalara los elementos utilizados para diagnosticar y las razones por las que dictaminaba en sentido negativo cada aspecto. En otros expuso de manera deficiente las razones por las que consideraba la inviabilidad, sin concatenarlas con disposiciones que le dieran sustento a sus afirmaciones. Incluso en algunos espacios donde debía poner las razones y fundamentos fueron dejados en blanco. Al resultar fundado el agravio, lo procedente es revocar los dictámenes y ordenar a las autoridades responsables emitir otros debidamente fundados y motivados dentro del plazo de 36 horas contadas a partir de la notificación de la sentencia. Cabe precisar que no se considera posible resolver en plenitud de jurisdicción la litis de origen planteada por quien impugna, pues el órgano dictaminador fue creado por la ley precisamente para que determinara la viabilidad y factibilidad de los proyectos. Al estar conformado por especialistas, cuenta con la formación y con los elementos necesarios para evaluar el costo, tiempo de ejecución y la posible afectación que se desprenda de las propuestas, en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad, los programas de gobierno de las alcaldías y los programas parciales de las unidades territoriales, así como los principios y objetivos sociales establecidos en la ley de la materia. Son las cuentas, magistradas, magistrados. Gracias, licenciada Liliana Herrera. Magistradas, magistrados, están a consideración de ustedes los proyectos de resolución con que se ha dado cuenta. Magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. Le agradezco, magistrado presidente. Buenas noches a todas y a todos. Estaba escuchando la cuenta y conforme lo había anticipado yo en una sesión privada, en esta ocasión yo me retiraré de 2 proyectos en particular, que son el GEL 32 y el GEL 36. Explicaré muy brevemente. El GEL 32 es una lectura que me permito
versa sobre un dictamen, el dictamen del proyecto de restauración y remodelación de la iglesia de San Antonio Tecomitl en la alcaldía Milpalta. Lo que se pretende es reparar la iglesia, darle mantenimiento y demás. Desde mi punto de vista, si bien es cierto, hay varios factores, varios aspectos que se deben de resolver para determinar la viabilidad o no del proyecto, este proyecto en cuestión, a mi parecer y de la interpretación que hago, que ya es una cuestión que he venido reiterando, sí se cumple un factor, un aspecto particular, y es que nosotros podríamos entrar en plenitud de jurisdicción a conocer, y me referiré concretamente a la factibilidad jurídica del dictamen. A mi parecer no se cumple, porque ya hacía yo referencia que se trata sobre la restauración y remodelación de una iglesia en la alcaldía de Milpalta, y conforme a lo presentado o lo que pretende el actor en el momento en que registra el proyecto como tal, yo hago una interpretación respecto a la Constitución Federal de la Ciudad de México, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un artículo 130. De ahí se establece que el Congreso de la Unión, es el facultado para legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas, por lo que para la construcción, reconstrucción y o remodelación de ese tipo de inmuebles, incluyendo aquellos que tengan el carácter de instrumentos históricos o artísticos, se debe estar y remitir a una ley. Concretamente, me permitiré el nombre de las leyes, no es una, son varias, y es amplio. La Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, así como otras leyes y reglamentación aplicable. Conforme a lo anterior, me parece que la realización de la reestructuración y remodelación de la iglesia de la alcaldía no se encuentra dentro de las facultades a cargo de la alcaldía, o bien que pueda tener como destino un proyecto de presupuesto participativo. En ese sentido, a mi parecer, por la lectura que yo genero, el rubro que corresponde a la factibilidad jurídica no se cumpliría. En ese sentido yo me alejaría. Y por último, daría también algún comentario respecto al GEL 36, que se refiere a la respuesta a una aclaración del dictamen del proyecto Producción Comunitaria y Sustentable de Alimentos en el Mercado Beethoven, aplicando diversas ecotecnologías. Y en este caso particular, yo también encuentro elementos para conocer aquí en plenitud de jurisdicción y determinar concretamente que el proyecto tiene un monto o se pretende asignar un monto en particular que no coincide con un listado que ya se actualizó en su momento por la unidad territorial de montos aproximados de presupuesto participativo. Es decir, se van asignando rubros, montos específicos para cada unidad y se registran los proyectos atendiendo a el monto también, entre otras características. Los montos del registro del proyecto y lo que corresponde al monto de lo que será destinado para este efecto no se cumplen. La verdad es que el monto del proyecto es muchísimo más grande, más alto que lo que se está destinando como tal para efectos de esa unidad. Entonces, a mi sentido, pues tampoco se cumpliría en este asunto, en el GEL 36, la viabilidad financiera. Yo me estaría alejando y aprovecho para presentar o anunciar que emitiré un voto si no existe inconveniente alguno. Gracias, presidente. Gracias, magistrada Mercado. ¿Alguien más que desee intervenir? Si no hay otra intervención, secretario, por favor, en votación nominal. Consulte si son de aprobarse los proyectos de resolución referidos. Sí, magistrado. Magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena. A favor de todos los proyectos. Muchas gracias. Magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. Gracias, secretario. Buenas noches. A favor del GEL 18, si es tan amable, del GEL 29 también, y me alejaría, como lo anuncié, del GEL 32, así como del GEL 36, todos del año 2020. ¿Perdón? Sí, muchas gracias. Gracias. Perdón, tiene toda la razón y le agradezco la corrección. Para ser expresa, y sobre todo que lo haré en el voto, me estaría alejando concretamente de los resolutivos segundo y tercero en ambos proyectos. Es decir, si me permite retomar, GEL 32, así como GEL 36, a favor del primer resolutivo y en contra de segundo y tercer resolutivo en ambos proyectos. Muchas gracias. ¿A usted? Magistrado Armando Ambriz Hernández. A favor del juicio electoral 29 de este año y respecto de los juicios electorales 18, 32 y 36 del año en curso, voto a favor del primer resolutivo y en contra del segundo y tercer resolutivo, por lo que atentamente solicito sea agregado el voto particular que formularé al respecto. Muchas gracias. Magistrado Juan Carlos Sánchez León. Buenas noches. A favor de los 4 proyectos de cuenta. Muchas gracias. Magistrado ponente Gustavo Ansaldo Hernández. Voto a favor. Muchas gracias.
Magistradas, magistrados, en el juicio electoral 18, el resolutivo primero ha sido aprobado por unanimidad de votos, en tanto los resolutivos segundo y tercero han sido aprobados por mayoría de 4 votos a favor de las magistradas Marta Alejandra Chávez Camarena y Marta Leticia Mercado Ramírez, así como el colegiado Juan Carlos Sánchez León y usted, magistrado presidente, con el voto en contra del magistrado Armando Ambris Hernández, quien anunció voto particular. En tanto, en el juicio electoral 29 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Por lo que hace a los juicios electorales 32 y 36, sus puntos resolutivos primero han sido aprobados por unanimidad de votos, en tanto sus resolutivos segundo y tercero han sido aprobados por mayoría de 3 votos a favor de la magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena, así como el colegiado Juan Carlos Sánchez León y usted, magistrado presidente, con el voto en contra de la colegiada Marta Leticia Mercado Ramírez y el magistrado Armando Ambris Hernández, quienes anunciaron votos particulares en ambos proyectos. Gracias, secretario. Dado el sentido de la votación con que se ha dado cuenta, en los juicios electorales que han sido materia de conocimiento de este Pleno, esencialmente se resuelve. En el juicio electoral 18 se revoca el dictamen emitido por el órgano dictaminador de la Alcaldía de Coyoacán de 30 de enero de 2020, por el que determinó no viable el proyecto adecuar casetas de acceso y áreas a su alrededor para contar en cada una con carriles automatizados de entrada y salida para residentes en la primera etapa, a ejecutarse en la colonia Country Club en el presente ejercicio fiscal. Se ordena al órgano dictaminador emitir un nuevo dictamen conforme a los efectos planteados en la parte considerativa de la sentencia y se vincula al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que en lo conducente coadyuve en el cumplimiento de esta resolución. En el juicio electoral 29 se revocan en lo que fue materia de impugnación los dictámenes emitidos por el órgano dictaminador de la Alcaldía Milpalta de 30 de enero de 2020, por los que resolvió las solicitudes de aclaración presentadas por la parte actora y determinó la inviabilidad de proyectos iluminación alternativa para la seguridad de San Jerónimo ejecutarse en el pueblo San Jerónimo Miacatlán en los ejercicios fiscales 2020-2021. Se vincula al órgano dictaminador para emitir una nueva determinación conforme a lo señalado en la parte considerativa de fallo y se vincula al Instituto Electoral para que coadyuve en lo conducente al cumplimiento de la resolución. En el juicio electoral 32-2020 se revoca el dictamen emitido por el órgano dictaminador de la Alcaldía Milpalta en lo que fue materia de la impugnación, por el que se determinó no viable el proyecto restauración y remodelación de la iglesia de San Antonio Tecomitl y se ordena al órgano dictaminador dar cumplimiento al apartado de efectos de la sentencia y se vincula al Instituto Electoral en los términos antes referidos. En el juicio electoral 36-2020 se revoca el dictamen emitido por el órgano dictaminador de Cuauhtémoc, de la Alcaldía Cuauhtémoc, de 31 de enero de 2020, por el que resolvió la solicitud de declaración presentada por la parte actora y determinó la inviabilidad del proyecto Producción Comunitaria y Sustentable de Alimentos en el Mercado Beethoven, aplicando diversas tecnologías, a ejecutarse en la Unidad Territorial Peralvillo 2 en el ejercicio fiscal 2020. Se ordena al órgano dictaminador emitir una nueva determinación en términos de lo señalado en la parte considerativa y se vincula al Instituto Electoral para que coadyuve, en su caso, en el cumplimiento de esta resolución. A continuación solicito al licenciado Jesús Sinue Jiménez García dé cuenta con el juicio electoral 019/2020, así como con el juicio de la ciudadanía 10 de este año, que presenta a consideración de este cuerpo colegiado la ponencia de la magistrada Alejandra Chávez Camarena. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados, doy cuenta a ustedes con el juicio electoral 19 de este año, promovido por Beatriz Claudia Zavala Pérez, por el cual controvierte la revaloración de la inviabilidad de los proyectos de presupuesto participativo que presentó emitidos por el órgano dictaminador de la Alcaldía Coyoacán. En el proyecto se propone revocar la revaloración de los dictámenes y ordenar que se emita una nueva valoración debidamente fundada y motivada, analizando cada uno de los rubros de viabilidad. Lo anterior es así, dado que en consideración de la ponencia, tal como la adujo la parte actora, el órgano dictaminador se limitó a señalar que los proyectos eran inviables, sin establecer razones objetivas, técnicas y legales, a través de las cuales se demostrara la inviabilidad de los mismos. Por tanto, se propone ordenar al órgano dictaminador que emita nuevamente los dictámenes en un plazo de 36 horas. Para ello, debe realizar un análisis integral de la viabilidad de los proyectos, exponiendo de manera puntual las razones y fundamentos. Una vez que realice lo anterior, dentro de las 12 horas siguientes a que el órgano dictaminador emita los dictámenes, deberá notificarlos y enviarlos a la Dirección Distrital 30. Posterior a ello, la Dirección Distrital 30 de inmediato
deberá gestionar para que se lleve a cabo la publicidad de los dictámenes conforme a lo establecido en la convocatoria. Finalmente, dentro de las 12 horas a que el órgano dictaminador y la dirección distrital lleven a cabo los actos ordenados, deberán hacerlo del conocimiento de este Tribunal Electoral. Por otra parte, doy cuenta con el juicio de la ciudadanía 10 del año en curso, promovido por Ara Esther Ramírez Torres, Daniela Fernanda Campa López y Paula Mondragón Maya, quienes controvierten el acuerdo dictado por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, a través del cual se tuvo por no interpuesto el juicio para la protección de los derechos partidarios de la militancia, en virtud de no acreditar la personería ante la instancia intrapartidista. Las partes actoras plantean que la resolución impugnada atenta contra la garantía de acceso a la justicia, pues la citada comisión, lejos de ser diligente en sus actuaciones, se limitó a tener por no interpuesto el juicio intrapartidario. Ello, a pesar de haber anexado las copias simples de sus credenciales que acreditaban su militancia y, sobre todo, que se había solicitado la certificación respectiva. En el proyecto se propone declarar fundados los agravios referidos, en virtud que la comisión responsable fue omisa en llevar a cabo las diligencias o requerimientos para obtener las copias certificadas de sus identificaciones que las acreditaba como militantes del PRI, a pesar de que el artículo 78 del Código de Justicia Partidaria establece que dicha autoridad tiene amplias facultades para allegarse de las pruebas que estime pertinentes para resolver los medios de impugnación sujetos a su conocimiento. Por otro lado, en la propuesta se estima que perdió de vista que la militancia es un hecho público y notorio, por lo que pudo haber realizado las diligencias necesarias para establecer si efectivamente las partes actoras eran militantes del PRI, lo que este tribunal tuvo por acreditado respecto de Daniela Fernanda Campa López y Paula Mondragón Maya. Tomando como base lo anterior, en el proyecto se propone revocar el acuerdo controvertido a fin de que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional tenga por acreditada la personería de las referidas ciudadanas y, en consecuencia, de no advertirse alguna otra causal de improcedencia, proceda de manera exhaustiva a analizar el fondo de la controversia planteada. Por cuanto hace a la ciudadana Ara Esther Ramírez Torres, en el proyecto se propone ordenar a dicha autoridad que lleve a cabo las diligencias y o requerimientos necesarios a fin de conocer fehacientemente la calidad con la que se ostenta dicha ciudadana, o en su defecto, señale por qué ante la existencia de diversos indicios que obran en autos, la misma carece de la personería para promover el juicio intrapartidario. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Gracias, licenciado Jiménez García. Antes de cederles el uso de la voz, quisiera tomarla yo para hacer una aclaración para efectos del acta correspondiente a esta sesión pública y para conocimiento de la audiencia que nos sigue aquí de manera presencial y a través de las plataformas digitales del tribunal. El licenciado Jesús Sino Jiménez acaba de dar cuenta con dos proyectos de resolución, uno vinculado al ejercicio de consulta ciudadana sobre presupuesto participativo, que de acuerdo a las reglas que establece nuestra normativa puede resolverse en cualquier tiempo porque todos los días y horas son hábiles, pero también dio cuenta con un juicio de la ciudadanía que no está vinculado al proceso de participación ciudadana. Sin embargo, en reunión privada de esta fecha, el Pleno acordó habilitar las horas, los plazos correspondientes para poder analizar este asunto a efecto de ya resolver la controversia y notificar al partido dado que está en curso un proceso de renovación de dirigencia. Entonces, por esas razones también se está analizando este asunto, aun cuando no forma parte del proceso de participación ciudadana. Magistradas, magistrados, está a consideración de ustedes los proyectos de resolución con que se ha dado cuenta. Dado que no hay intervenciones, señor secretario, le pido por favor recabe la votación correspondiente. Sí, magistrado. Magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. Con los proyectos en los términos de la cuenta, si es tan amable, secretario. Muchas gracias. Magistrado Armando Ambriz Hernández. A favor de ambos proyectos. Muchas gracias. Magistrado Juan Carlos Sánchez León. A favor de los proyectos de cuenta. Muchas gracias. Magistrada ponente Marta Alejandra Chávez Camarena. Son mi propuesta. Muchas gracias. Magistrado Gustavo Ansalo Hernández. A favor. Muchas gracias. Magistradas, magistrados, el juicio electoral 019 y el juicio de la ciudadanía 010, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos.
Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio electoral 019 de este año se resuelve. Se revoca la revaloración de los dictámenes emitidos por el órgano dictaminador de la Alcaldía Coyoacán de 30 de enero de 2020, en los que determinó resolver en sentido negativo los proyectos de presupuesto participativo con los folios DD30/0248 y DD30/0161. Se ordena al órgano dictaminador emita una nueva valoración de los dictámenes, debiendo fundar y motivar debidamente los mismos en términos de lo señalado en la parte considerativa de dicho fallo. En tanto que en el juicio de la ciudadanía 10/2020 esencialmente se resuelve. Se revoca el acuerdo dictado el 20 de enero del año en curso por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional en el expediente 1355/2019 para los efectos precisados en la parte considerativa de la sentencia. A continuación voy a solicitar al licenciado Carlos Alberto Z. Macías haga favor de dar cuenta a este pleno con los proyectos de resolución relativos a los juicios electorales 024 y 027 de este año, que pone a consideración de nosotros la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Doy cuenta con el juicio electoral 24 de este año, promovido por Sergio Medina Vélez, en contra de los dictámenes de aclaración mediante los cuales resultaron negativos 7 proyectos correspondientes a la consulta sobre el presupuesto participativo en la demarcación territorial Azcapotzalco, cuyas claves se detallan en la propuesta. En su demanda, el actor cuestiona los citados dictámenes, esencialmente, por ausencia e indebida fundamentación y motivación. En el caso de la dictaminación de los proyectos relacionados con el proceso de presupuesto participativo, la obligación de fundar y motivar incluye aspectos generales como la viabilidad técnica, jurídica, ambiental, financiera, así como el impacto de beneficio comunitario o público. Ahora bien, en el proyecto se propone considerar fundados los agravios en razón a que hubo una indebida motivación y fundamentación en los dictámenes de aclaración impugnados y primigenios. Esto por las siguientes razones. En relación con la viabilidad técnica, en los 7 dictámenes, la autoridad responsable se limitó a indicar que el espacio no era apropiado para implementar los proyectos, sin exponer las razones por las que, a su juicio, esto se trata de un impedimento. Respecto a la viabilidad jurídica, en los 7 dictámenes impugnados, la autoridad responsable no expone, al menos, por qué dichos proyectos contravienen los artículos 116 y 117 de la Ley de Participación, respectivamente. Con relación a la viabilidad ambiental, deben mantenerse las razones de la autoridad para establecer que sí se cumple con ese elemento. Por lo que hace a la viabilidad financiera, los 7 dictámenes impugnados están indebidamente motivados, toda vez que la autoridad responsable se limitó a afirmar que el recurso asignado a la colonia es insuficiente. No expuso los costos de las propuestas ni el presupuesto autorizado para la unidad territorial, de modo que pudiera ser un contraste entre estos aspectos. Por último, respecto al impacto de beneficio comunitario o público, en 5 de los proyectos impugnados, la autoridad responsable únicamente se limita a afirmar que se beneficia a una mínima parte de la población. Sin embargo, no expone las razones para llegar a esa conclusión. En otros 2, la autoridad de manera incongruente determinó la inviabilidad, a pesar de que dio razones para validarlos. En razón de lo anterior, se propone revocar los dictámenes impugnados con el fin de que el órgano dictaminador los emita de nueva cuenta, cumpliendo con la obligación de fundar y motivar y garantizando que se mantengan los aspectos que previamente hayan sido viables. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio electoral 27 del año en curso, promovido por Patricia López Mercado, en contra de la respuesta emitida por el órgano dictaminador de la Alcaldía Coajimalpa de Morelos, en relación a la aclaración del dictamen, en sentido negativo, del proyecto de presupuesto participativo propuesto por dicha ciudadana, para ser sometido a consulta en la colonia San José de los Cedros 1. En la consulta sometida a su consideración, se propone declarar fundado lo aducido por la parte actora en cuanto a que desconoce los argumentos en función de los cuales se declaró la inviabilidad del proyecto en comento. En efecto, tal como se expone en la propuesta, asiste de razón a la parte actora toda vez que, a partir de las constancias allegadas al expediente, es posible advertir un proceder falto de congruencia respecto al modo en que el órgano responsable determinó declarar inviable el proyecto propuesto por la demandante. Ello porque en una de las minutas relativas a las sesiones de trabajo del órgano mencionado, se asentó que la razón para confirmar la inviabilidad del citado proyecto en respuesta a la aclaración del mismo radicaba en el registro previo de un proyecto similar, mientras que en el dictamen inicial relativo al propio proyecto,
el mismo órgano se limitó a calificarlo como inviable en cada uno de los aspectos, a saber, técnico, jurídico, financiero, ambiental y el atinente al beneficio comunitario, sin aportar mayores elementos ni, mucho menos, referir la existencia de un proyecto previamente registrado. Es más, según se acredita con las constancias que obran en autos, de acuerdo con la notificación practicada a la parte actora por conducto de la 20 Dirección Distrital, como respuesta recaída a la aclaración hecha valer por ella ante el órgano dictaminador, este resolvió que no se encontraron nuevos elementos de valoración para cambiar el sentido negativo atinente al proyecto en cuestión. Por tanto, al quedar evidenciadas las discrepancias existentes entre las razones por las cuales la autoridad responsable sostuvo la inviabilidad del proyecto propuesto por la actora, tanto al negar su registro en el dictamen inicial, como al reiterar esa negativa al resolver la respectiva aclaración, la ponencia concluye que existe una falta de congruencia en las determinaciones tomadas por el órgano dictaminador, lo cual no puede ocasionarle perjuicio a la parte actora. En función a los anteriores argumentos, se propone revocar la respuesta que recayó la aclaración del dictamen y, por ende, ordenar la emisión de una nueva respuesta, debidamente fundada y motivada en los términos señalados en el proyecto. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Muchas gracias, licenciado Z. Macías. Magistradas, magistrados, ¿está a consideración de ustedes los proyectos de resolución con que se ha dado cuenta? De no haber intervenciones, por favor, señor secretario, recabe la votación que corresponde. Sí, magistrado. Magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena. A favor de ambos proyectos. Muchas gracias. Magistrado Armando Ambriz Hernández. A favor de los proyectos. Muchas gracias. Magistrado Juan Carlos Sánchez León. A favor. Muchas gracias. Magistrada ponente Marta Leticia Mercado Ramírez. Son mi propuesta. A favor, secretario. Muchas gracias. Magistrado Gustavo Gonzalo Hernández. A favor. Muchas gracias. Magistradas, magistrados, los proyectos de resolución de los juicios electorales 024 y 027 de este año han sido aprobados por unanimidad de votos. En tal virtud, en el juicio electoral 024 de este año esencialmente se resuelve. Se revocan los dictámenes de los proyectos que se precisan en la parte considerativa de dicho fallo y asimismo se ordena al órgano dictaminador de la Alcaldía de Azcapotzalco emita nuevamente los dictámenes de los referidos proyectos. Se vincula al Instituto Electoral lleve a cabo las acciones que le corresponden a través del área y dirección distrital correspondiente en términos de lo ordenado en la sentencia. En el diverso juicio 027/2020 se resuelve. Se revoca la respuesta a la aclaración del dictamen del proyecto Mejoramiento de Área Verde, cambio total de la escalera con alumbrado, colocación de juegos infantiles y gimnasio al aire libre en Níspero, emitida por el órgano dictaminador de la Alcaldía en Coajimalpa de Morelos y el 31 de enero de 2020. Se ordena proceder en los términos precisados en la parte considerativa de dicho fallo. A continuación voy a solicitar a la licenciada Brenda Liliana Cueva Gutiérrez dé cuenta, por favor, con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral 35 de este año, que somete a consideración de este pleno el señor magistrado Armando Ambriz Hernández. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados. A continuación, se da cuenta del juicio electoral número 35 de este año, interpuesto por Juan José Colores López, en contra de los dictámenes emitidos el 6 de febrero del presente por el órgano dictaminador de la Alcaldía Álvaro Obregón, en donde se determinó la inviabilidad de las propuestas del actor. A decir del actor, la autoridad responsable al emitir los dictámenes no se apegó a lo establecido por los lineamientos relativos a los dictámenes de los programas y proyectos de inversión a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Asimismo, señala como motivo de disenso el hecho de que a su consideración los dictámenes carecían de una debida fundamentación y motivación. En ese sentido, por lo que hace el agravio esgrimido por el actor relativo a la omisión del órgano dictaminador de apegarse a los lineamientos de programas de inversión de la Administración Pública Federal, el proyecto propone calificarlo de infundado. Ello al considerar que la autoridad responsable no tenía la obligación para observarlo al momento de emitir los dictámenes correspondientes. Asimismo, por lo que hace el motivo de disenso planteado por el actor relativo a la indebida fundamentación y motivación recaída a sus proyectos, se analiza tenerlo por infundado, pues en efecto el análisis realizado en las constancias que obran en el expediente se desprende que por lo que hace a los rubros de viabilidad técnica, ambiental y financiera, el órgano dictaminador no fundó su determinación y por lo que respecta a la motivación, en todos los rubros fue faltante. Así pues,
Tomando en consideración que en el expediente obran elementos suficientes para resolver el caso que nos ocupa y a efecto de no generar una falsa expectativa de derecho al actor, es que en plenitud de jurisdicción este Tribunal Electoral determina la inviabilidad de los proyectos en comento. Lo anterior es así, pues del análisis realizado de las constancias que obran en poder de esta autoridad, es posible desprender que la documentación proporcionada por el actor para que el órgano dictaminador evaluara la viabilidad de sus propuestas resultan ser genéricas e imprecisas, lo que sin lugar a dudas resulta ser un impedimento para que tanto este órgano jurisdiccional como la autoridad responsable determinen la factibilidad de los proyectos mismos. En ese sentido, el proyecto propone revocar los dictámenes emitidos por la autoridad responsable y en plenitud de jurisdicción declarar la inviabilidad de los mismos. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Gracias, licenciada Cueva Gutiérrez. Consulto a las personas que integran este pleno si alguien desea hacer uso de la palabra en torno a este proyecto de resolución. Magistrada Alejandra Chávez tiene la voz. Gracias, presidente. Perdón. Respecto de este juicio, yo votaría en contra, en esencia porque considero que no tenemos todas las constancias necesarias para poder entrar en plenitud de jurisdicción para analizar pues estos dictámenes, porque acorde a la propia normativa, y de hecho ya lo habíamos platicado en la sesión pasada, acorde a la normativa, es decir, a la legislación y a la convocatoria, se establecen diversos supuestos y tiene una finalidad que exista un órgano dictaminador que está integrado por personas especialistas para determinar si un proyecto es viable o no. Y en este caso me parece que tampoco contamos con los elementos necesarios para poder determinar o suplir a la autoridad competente y especializada para determinar que efectivamente estos proyectos son viables. Además de ello, en este caso concreto, también advierto diversas cuestiones en la sentencia que somete a nuestra consideración, en donde se hacen afirmaciones, y voy a mencionar algunas. Se dice que de acuerdo a los dictámenes emitidos por la autoridad responsable, se desprende que la parte actora no presentó información adicional. Sin embargo, se revisaron todas las constancias que obran en el expediente y se advierte que esos rubros de información adicional están en blanco. Entonces, me parece que estamos haciendo una afirmación de decir que no se presentaron cuando no está marcada la opción, es decir, no tenemos la certeza de saber si efectivamente los presentó o no. Por otro lado, también y que es lo que estaba revisando ahorita, se dice en el proyecto que, porque la parte actora presenta algunas, entre las pruebas que presenta, refiere que algunos proyectos similares, que los tuvo la autoridad responsable como viables, y los analizan aquí, incluso ponen las imágenes, los folios en la foja 32 y 33, y se dice que después de haber indicado esta información que presentó el actor, es posible determinar que los proyectos que fueron determinados en sentido positivo, es decir, estos 4 que nos ponen aquí, se debió específicamente que los mismos se señalan de manera específica las características que revestían. Y se está determinando por esta autoridad, bueno, en el proyecto que someta a nuestra consideración, que los proyectos o que estos proyectos de la parte actora no reúnen las características, por ejemplo, porque no señalan de manera específica a dónde se va a aplicar. Y lo comento, la parte actora dice que aplicará este proyecto en toda la colonia, desde la calle de Matamoros hasta la cerrada Venustiano Carranza, de barranca a barranca, y hasta donde alcance el presupuesto. Entonces, en la sentencia se está razonando que la parte actora no indicó un lugar específico, a pesar de que la parte actora establece de qué calle a qué calle y acorde hasta donde alcance el presupuesto. Y también cabe destacar que por lo menos desde que yo formo parte de este tribunal, desde 2016, recuerdo algunos precedentes en donde ya hemos analizado este tipo de cuestiones y tenemos los precedentes en este tribunal, en donde se establece cuando alguna de las ciudadanas y ciudadanos establecen la especificación de dónde debe de aplicar un proyecto y hasta donde alcance el presupuesto, así se han validado.
tenemos esos precedentes en donde se valida de esta manera porque sí está indicando de dónde a dónde. Es decir, aquí si en este caso considera que se tienen que poner cámaras de seguridad y a lo mejor en esta distancia que está sometiendo a consideración o que pretende someter a consideración de la ciudadanía, a lo mejor en lugar de poner 10 cámaras, porque son 10 calles entre estas, las que menciona la parte actora en su proyecto, pues a lo mejor alcanza para 5, pero sí está especificando en dónde. Y ahora, lo que mencionaba, esto es lo que puso la parte actora, lo que está aquí en el proyecto, estos 4 en donde se está determinando por parte de este tribunal que sí se cumplen los requisitos, o sea, la diferencia entre esos y estos, dice, por ejemplo, el que tiene el folio 1027 y 1030, cámaras de seguridad también, y dice, toda la unidad territorial sobre Avenida Vicente Guerrero y Calle 1, Avenida Juchique, Andador Luis Donaldo Colosio, Avenida Juchique y Avenida Vicente Guerrero. Y otro, el que tiene el folio 0990, también cámaras de vigilancia, toda la unidad territorial, toda la colonia. Entonces, ¿cómo podemos afirmar en el propio proyecto que estos sí cumplieron con las especificaciones cuando esta autoridad está determinando dejar fuera o determinar la inviabilidad del proyecto porque dicen que no menciona una cosa específica cuando lo mismo pasó con estos otros, en todo caso, si se quiere considerar así? Y a mí me parece que sí lo está, que sí está manifestando o que sí propuso aplicar en de qué calle a qué calle. Entonces me parece que en todo caso estaría, si este es el criterio que vamos a tomar, pues entonces también estaría acreditada esta viabilidad. Y además, me parece que en el estudio que se hace en el proyecto que se somete a nuestra consideración para realizar la plenitud de jurisdicción, se está basando únicamente en las constancias que obran en autos. Y estas constancias son las que presentó la parte actora. Y con estas constancias que presenta la parte actora estamos, además supliendo a la autoridad especialista, para acreditar cuestiones ambientales, financieras, técnicas y jurídicas. Cuando se supone que este tipo de elementos jurídicos, ambientales, financieros y técnicos, los tiene que presentar el órgano dictaminador, pues para ese efecto fue creado y por eso se conforma por personas especialistas. Pero ahora resulta que ya somos especialistas y solo, sin tener un dictamen por una autoridad encargada para eso, estamos dando por hecho que se acreditan todos los supuestos. Entonces, en esencia, me parece que no se tienen estos elementos necesarios para poder resolver y menos para determinar la inviabilidad de un proyecto, es decir, estamos afectando, me parece, que a la parte actora sin tener un fundamento, un verdadero fundamento para tal efecto. Entonces, por este motivo, yo votaría en contra del proyecto que se somete a nuestra consideración. Gracias. ¿Alguien más que desea intervenir? Si no hay más intervenciones, señor secretario, en votación nominal, consulte si es de aprobarse el proyecto de resolución de cuenta. Sí, magistrado. Magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena. En contra del proyecto y emitiría un voto particular que solicito se agregue, por favor, al mismo. Sí, con gusto. Magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. A favor del proyecto, si es tan amable, secretario. Muchas gracias. Magistrado Juan Carlos Sánchez León. A favor. Muchas gracias. Magistrado ponente Armando Ambriz Hernández. Es mi propuesta. Muchas gracias. Magistrado Gustavo Gonzalo Hernández. Voto en contra con el debido respeto al magistrado ponente. Muchas gracias. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución del juicio electoral 035 ha sido aprobado por mayoría de 3 votos a favor de la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, así como de los colegiados Armando Ambriz Hernández y Juan Carlos Sánchez León, con los votos en contra de la magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena, quien anunció voto particular, y usted, magistrado presidente. En consecuencia, en el juicio electoral 35/2020 esencialmente se resuelve. Se revocan los dictámenes emitidos por el órgano dictaminador de la Alcaldía Álvaro Obregón de 6 de febrero de 2020, por medio de los cuales determinó la inviabilidad de los proyectos kit de cámaras de seguridad y vigilancia para los vecinos de Jalalpa, hasta donde alcance el presupuesto, y en plenitud de jurisdicción se declara la inviabilidad de los referidos proyectos a ejecutarse en la colonia Jalalpa, en la demarcación territorial Álvaro Obregón, para los ejercicios fiscales 2020 y 2021 en términos de lo razonado en la sentencia. Secretario, a favor de indicar si hay algún otro tema que deba desahogarse en esta sesión pública. Magistradas, magistrados, les informo que han sido agotados los asuntos listados en el orden del día.
Al haberse agotado los temas previstos para esta sesión, siendo las 20:54 del 28 de febrero del año en curso, damos por concluida la sesión pública. Agradezco a todas y a todos su asistencia.